GeoBIM es la vinculación entre la información geográfica asociada al BIM. Hasta ahora el GIS está desvinculado completo, son dos mundos diferentes. Por un lado tienes información GIS, que es información 2D, que normalmente pues va asociada a cartografía, y el modelado y el BIM es información de objetos, la información asociada a objetos, que está más orientada a construcción. Perfecto. Los modelos GeoBIM, ¿cómo se diseñan y construyen? Bueno, lo que hemos hecho en IDP es, a partir de la información GIS de partida, mediante un plugin nuestro, lo que hacemos es interpretar esa información sin perder la información de partida y la convertimos a objetos BIM, que luego podemos representar en nuestras plataformas de visualización. Perfecto. ¿Y qué herramientas y tecnologías normalmente se utilizan en estos modelos GeoBIM? Pues las herramientas utilizamos software estándar comercial, y los formatos son los estándares conocidos, pues shapefiles para información GIS y IFCs para información BIM. ¿Estos serán los mismos estándares que se utilizarán en la plataforma GeoFit? Sí, a ver, son formatos OpenFile que pueden utilizarse con cualquier tipo de software también, no solo comercial, sino open source. Pueden ser formatos que nos pueden servir para el proyecto. Vale. ¿Qué beneficios tiene el utilizar formatos open source? Pues que no necesitas tener licencia o comprar licencia para poder visualizar la información. Que puedes utilizar plataformas, o al menos dar la opción al usuario a que no tenga que comprar una licencia comercial para poder visualizar la información. Vale. ¿Y esto en el caso de GeoFit también permitiría que sea de más fácil distribución una vez? Sí, una vez, conforme vaya evolucionando el proyecto, veremos a ver si podemos utilizar un formato u otro, porque también aquí hay que analizar, creo que hay datos, recogida de datos online y a tiempo real, entonces habrá que estudiarlo bien para ver si se puede trasladar los proyectos que tenemos o sea, los pilotos que tenemos al proyecto. Vale, perfecto. El GeoBIM en la actualidad es una tecnología que se está utilizando ampliamente dentro del sector del retrofitting y la construcción. Bueno, nosotros continuamente utilizamos información cartográfica y la vinculamos con el modelo, o sea, tenemos varios ejemplos, luego mostraremos de cómo continuamente estamos cruzando los datos de topografía, cartografía, los acuíferos, veremos ejemplos de acuíferos, batimetría, etcétera. Vale. ¿Qué crees tú que pueden ser las innovaciones que traerá la plataforma GeoFit, la plataforma BIM de GeoFit, de cara a la innovación para su uso dentro de este sector? Pues yo creo que la primera es la visualización y monitorización de los datos a tiempo real y cruzada con un 3D. De alguna manera eso siempre nos ayuda a entender mejor modelos complejos.